el tema de repaso para que más o menos tengan una orientación. Eh, Como hicimos la otra vez, vamos a ir por temas. Si hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a cada tema que yo voy pasando, me paran y hablamos sobre ese tema puntual, si hay alguna duda en lo que hace en la parte teórica y práctica. Dada la dinámica, lo que voy a ir pasando por los temas y haciendo los comentarios. Obviamente es enunciativo, no taxativo, quiere decir que de repente, si hay algo que no lo digo, está como respaldo todo el material subido y todas las clases que se han dado, o sea que no necesariamente, digamos, si me olvido de algo, o por ahí ustedes no me preguntaron, pero si está dado el tema, puede entrar, digamos, ¿no? Es decir, lo que voy a tratar de hacer es algunos tips que ustedes como mínimo deberían manejar, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer por cada tema, primero la teoría y simultáneamente cuando termine voy a hacer la práctica de ese tema y continuamos después con el otro. Así que para cada tema, si hay alguno que tiene alguna duda, este, es el tiempo de aprovecharlo ahora, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar eh, en principio por proyectos de inversión, ¿sí? Que fue lo primero que dimos después del primer parcial. Proyectos de inversión fundamentalmente como en condiciones de certeza. ¿M? Entonces, proyectos de inversión, bueno, lo que es un proyecto de inversión, la definición de proyectos de inversión, eh, tener en cuenta las decisiones de financiación, digamos, lo que es desde el punto de vista del financiamiento de un proyecto, eh, lo que es los elementos de una inversión, qué tipo de inversiones entran, los activos intangibles, lo que sería la inversión inicial, el tema de capital de trabajo, ¿sí? Estoy hablando ahora de teoría, ¿no es cierto? El capital de trabajo. Después, algo que me interesa es, ¿no? Habíamos visto el tamaño que puede haber entre la inversión inicial de lo que sería capital spending con respecto al total del proyecto. Es decir, y en relación con el capital de trabajo. Es decir, que si me excedo en la inversión, ¿qué pasa? ¿Qué impacto tiene en el proyecto? Y si me quedo corto, también, ¿no es cierto? Es decir, tengo que tener en cuenta el tamaño del proyecto que yo estoy definiendo y en función de eso hacer las inversiones, que no esté desarticulado. Lo mismo para el capital de trabajo, ¿no? Puedo tener muy buena elección de lo que sería la inversión inicial, pero me quedo corto con el capital de trabajo y podría hacer fracasar el proyecto. También cuando tengo un exceso de capital de trabajo. Como vimos siempre, tenemos que ver, y ustedes van a tener que entender eso para explicar si hay alguna problemática, digamos, porque la idea siempre es optimizar, no tener demasiado capital de trabajo, ni tampoco poco, y también en temas de maquinarias e inversiones digamos, de lo que sería no corriente, porque también tengo que buscar lograr un óptimo de inversión. Por eso, como dijimos siempre, tenemos que buscar el óptimo, no es ni el máximo ni el mínimo, porque no necesariamente puedo quedarme corto o puedo quedarme en largo. Entonces, tengan en cuenta entonces esa relación que hay en esos tipos de inversiones que lo hago en el momento cero y que puede estar, digamos, afectando. Este tema que estoy diciendo es lo que se llama la magnitud de las inversiones. ¿M? Con esto lo hemos tratado y bueno, tienen que entender la problemática, ¿no? El enfoque de la teoría, como dijimos, como hicimos el otro día, la idea no es
probar cuánta memoria tienen, sino que con todos estos elementos van a tener que pensar la respuesta en función de cómo se podría dar una situación y ustedes tratar de responder, que es un poco lo que no contestaron lo suficiente en el primer parcial. Entonces, la idea no es estudiar de memoria acá, sino tratar de usar todos los elementos y más cómo los temas se interrelacionan, ¿no es cierto? Entonces, este, y todo lo que es estructura es lo que estoy diciendo ahora. Después hay una clasificación de inversiones, esto también, qué tipos de inversiones hay en función de la inversión. Esto es más bien una clasificación, ¿no es cierto? Se puede estudiar directamente de lo que es estrictamente teoría, según el objetivo, según el tiempo, ¿m? Es decir, hay distintas clasificaciones. Esto de garantía de inversión es relativo, no hace a, y después están las distintas etapas de un proyecto. ¿M? Cuando formulo el proyecto, la etapa de prefactibilidad, la etapa de factibilidad y la ejecución del proyecto. ¿M? Acuérdense que tenemos esas distintas etapas y un poco fuimos hablando de cada una de ellas. ¿M? Saber identificar las distintas etapas de ese proyecto. Antes de llegar a la determinación de lo que serían las magnitudes monetarias del proyecto. La vida útil, la vida económica o la vida útil del proyecto que definimos, ¿m? Este, estructura de proyectos de inversión, ¿m? En activos fijos, en capital de trabajo, en activos intangibles. ¿M? Eh, También inversiones requeridas para el proyecto, cómo se determinan los flujos de fondos. Bueno, acá ya empieza a conectar con la formulación del proyecto, ¿no es cierto? Nosotros, como vimos en la práctica, vamos a usar método indirecto, por lo tanto, tenemos que armar el plan de negocios y después determinarlos partiendo, llegando a la utilidad del ejercicio, hacemos los ajustes necesarios para transformarlo en flujo de fondos. ¿Para qué? Para después actualizar este, con la tasa de interés que corresponda, si es, acuérdense que puede ser el WACC o puede ser la tasa de rendimiento, el costo de oportunidad. Clasificación de inversiones y acá vienen los distintos métodos de proyectos de inversión. Los métodos contables que no contemplan el valor tiempo de dinero no los voy a tomar, pero sí me interesan los que tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. Y acá vienen los distintos métodos para evaluar, que dijimos que van, TIR y este, el valor, digamos, el payback, el índice de payback, que es la determinación de cuánto dura el proyecto que yo estoy ideando, ¿no es cierto? Y cómo se calcula el valor terminal, que es cuando vendemos los bienes de uso y el capital de trabajo al final del último año. Acuérdense que en el proyecto, algo que lo ven también en la práctica, es que en el proyecto asumimos que el proyecto dura una cantidad de años y en el último año estoy cerrando ese proyecto y vendiendo todo lo que es maquinarias, los bienes de uso, todo lo que esté formando parte de la inversión inicial y recupero el capital de trabajo. Pero eso es una ficción que estoy creando para cerrar el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con la determinación del valor terminal, si cuánto vale al final el bien de uso que estoy vendiendo a los efectos de determinar cuánto me va a generar de caja y si tiene efecto impositivo. Este,
todo lo que es tasa de ganancia contable, relación beneficio-costo, valor actual. Acá, esto lo que me va a interesar es valor actual neto, tasa interna de retorno y este, eh, payback. ¿M? Los tres que generalmente vemos en la práctica. ¿M? El- la tasa de beneficio contable no, todo esto, todo lo que es valor actual neto, esto sí, valor actual. Acá hay algunos comentarios de Bank, pero bueno, esto lo pueden ir cerrando más que nada con la práctica. Lo importante es que tengan los conceptos de los criterios de aceptación, van mayor que a cero, qué significa el van igual a cero, mayor a cero, menor. Acá tiene que ver con algunas definiciones. ¿M? La tasa interna de retorno, entender lo, qué es la tasa interna de retorno, para qué sirve, cómo mido y cómo me permite aceptar un proyecto a través de la tasa interna de retorno. ¿M? Este, ¿Qué característica tiene la tasa interna de retorno? ¿M? Bueno, todo esto que de alguna manera lo vimos en la clase y que de alguna manera va a conectarnos con alguna pregunta de teoría, ¿no es cierto? Este, ¿Alguna duda puntual en la parte de teoría que tengan? ¿Hay alguna duda que tengan como para hacerla? Bueno, No, por mi entonces, parte no. No, por acá no. bueno, entonces sigo con la práctica. Con la práctica, tengan en cuenta entonces que tienen que saber armar bien los flujos de fondos, ¿no es cierto? Es decir, lo que vamos a pedir a aquel que le toque proyectos de inversión, armar bien el flujo de fondos y llegar a lo que sería el flujo de fondos partiendo del método indirecto. ¿M? En el enunciado van a tener todas las distintas partidas que influyen. Tengan en cuenta ahí los costos hundidos, si hay costos que se efectuaron pero que no pertenecen al proyecto, tengan cuidado que si corresponde o no meterlos. ¿M? Otro tema importante ahí, sacar la ganancia o pérdida que tenga por la venta de los bienes de uso al final del periodo. Puede haber casos de que el proyecto de inversión, la vida útil del proyecto sea menor que la vida útil del bien, entonces puede tener un valor residual el bien. Entonces ahí tenemos que saber que cuando lo venda voy a tener un valor residual, porque en algunos ejercicios es como que el valor residual queda en cero porque coincide la vida útil del proyecto con la vida útil del bien. Entonces, tengan cuidado con eso porque la utilidad se le va a cambiar y, bueno, van a tener mal el flujo, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la venta del recupero de los bienes de uso, ese es un tema que afecta el, el armado. Otra cosa que tienen que ver es que si hay gastos pagados por adelantado, si hay devengamiento, circunstancias que a veces tengan que tener en cuenta que cuando armo el proyecto de inversión, primero lo armo a través de un cuadro de resultados y después lo transformo en percibido. ¿M? Eh, el tema del capital de trabajo. ¿M? Cómo va evolucionando el capital de trabajo a través de los años. ¿M? Acuérdense que el capital de trabajo es un concepto financiero que me afecta el armado del flujo. Este, y una particularidad, una cosa cuando yo estoy evaluando el proyecto, tengan presente esto porque a veces se le puede pedir, una cosa es sacar el proyecto, los flujos de fondos operativos, y cuando tengo un flujo de fondo operativo, sería independientemente de cómo lo voy a financiar,
Por lo tanto, ahí lo tengo que descontar a una tasa distinta si el que me pide el proyecto es el accionista. Porque si me lo pide el accionista, voy a tener que descontar todo el efecto de préstamos y los intereses. ¿Mm? Entonces, va a haber proyectos que el usuario es el gerente de la empresa y que le interesa ver el proyecto solo sin financiamiento. Pero si el proyecto es para un accionista, si aquel que le toca sacar el proyecto para la evaluación para un accionista, tengo que considerar los préstamos y los intereses. Y la tasa de descuento es otra ahí. ¿Mm? Entonces, tengan en cuenta esa diferencia cuando determinan el valor del flujo. ¿Mm? En el caso del BAN, bueno, van a tener, según la tasa, puede ser el WACC, puede ser el CAE, según KPM, puede ser distintas tasas, ¿no es cierto? Un costo de oportunidad del inversor. Y en el caso de la TIR, van a tener que calcular por el método de interpolación de tasas. ¿Mm? Digamos, buscar por tanteo eh, la tasa interna de retorno de ese proyecto. ¿Sí? Es lo que se me va ocurriendo de los casos de proyectos. También les puede tocar algún proyecto que sea incremental, es decir, un proyecto donde estamos haciendo un nuevo proyecto en una empresa en marcha, pero es incremental. Es decir, van a aparecer algunos conceptos, como ustedes vieron en el ejercicio 6, que se hizo de la guía, donde tengo que trabajar solamente con los ingresos y egresos de ese proyecto nada más. ¿Mm? A los efectos de que puedan decidir si conviene o no seguir con el proyecto o dejar el nivel de- de actividad actual. ¿Mm? Es decir, podemos no aceptar el proyecto y seguimos con el nivel de actividad que tenga actualmente la empresa. ¿Mm? Eh, en la parte práctica, ¿hay alguna duda? Eh, los ejercicios van a ser tipo el 6 y el 5, una especie así ¿Cómo? de la IA. Los ejercicios van a ser como el 6 y el 5 de la IA. Puede ser combinado, todavía no está armado, pero si la idea es de repente este, a- usar los conceptos que hemos dado, puede ser la combinación porque cada ejercicio tiene un tema distinto. Por ejemplo, hay uno que tiene los gastos ¿cómo se llama? Los costos hundidos, que son gastos que tengo antes del proyecto y que, bueno, hay que ver si los meto o no los meto. Es decir, y después hay una combinación, hay otra que es, pero bueno, se pueden, se pueden hacer integrales. Nosotros a veces lo que hacemos es integrar para ver todos los conceptos que estuvimos viendo. ¿Vos tenés alguna duda con algún ejercicio de eso? Es decir, la recomendación es que no lo estudien de memoria, porque por ahí cambiamos algunas cosas y entonces me parece que si es por esa la pregunta, no sé, yo diría que yo estudiaría de tratar de entender todas las cosas, cada ejercicio tiene una cosa distinta para poner atención. Así que sería como un consejo, como charla de café. Después ustedes estudian como quieran, digamos, pero la idea es que no se cuelguen de un ejercicio porque por ahí a lo mejor no es igual, ¿sí?
Pero bueno, eso es un comentario a tu pregunta. Ahora, puntualmente, ¿tenés alguna duda con esos dos que me citaste? ¿O simplemente era a los efectos de saber si va a ser igual? Yo me has preguntado por el tema de la complejidad y el tiempo. Mirá, los ejercicios se pueden hacer en el tiempo. Para eso hacemos separado un día la teoría y un día la práctica. Así que el tiempo alcanza. No, no, está bien, está bien. Bueno, Los ejercicios están hechos, y aparte por experiencia histórica, el tiempo alcanza. ¿Por qué te parecen complejos los ejercicios? no, no, yo te digo por el tema de hacerlo manual y con el tiempo y los nervios, viste, uno también se pierde. También y pasa eso a veces. Bueno, pero ahí a lo mejor es un problema personal tuyo, no sé. Es decir, yo creo que ahí, ¿sabés cómo podés solucionarlo eso? Practicando un poco más, porque si no lo practicás, es muy probable que te encuentres que después te perdés en el ejercicio. ¿Viste? Este, la parte práctica, si no se practica, ¿viste? Por más que lo leas, pero bueno, vuelvo a repetir, los ejercicios son, para eso tomamos separado, son razonables, se pueden hacer en 2 horas. El problema es que a veces, bueno, a veces, ¿qué pasa, Nicolás? Cuando no se practican, estás en la etapa que se llama monitoreo. No estás seguro de cómo se calcula y, no, y tenés que como chequearlo. Entonces, pero digamos, para estar seguro tenés que practicarlo, si no te vas a perder. Y más acá son ejercicios que tenés si te toca de evaluación, bueno, tenés una cantidad de cosas que tenés que tener en cuenta, ¿viste? Pero bueno, para eso lo hacemos separado. Si fuera teoría y práctica en el mismo día, este, digamos, no. Pero como filosofía general, generalmente estamos dando siempre con un formato parecido. Puede haber matices dentro de ejercicio para que piensen algo, pero no va a ser lo distinto a lo que se dio, digamos. Sí, te puede encontrar algo que te podamos pedir para que pienses y no seas una máquina repitiendo el ejercicio 4, ¿no? Eso sí que no, digamos. Así que igual tenés todavía para practicar, así que ahora, ¿alguna pregunta puntual de eso? Yo voy citando algunos tips de los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el costo hundido, el tema de las amortizaciones, cómo se tratan las amortizaciones, el valor de recupero de los bienes de uso, cómo se recupera el capital de trabajo. Acuérdense que en algunos casos el capital de trabajo, si yo aumento la actividad, voy a tener un incremento del capital de trabajo. Entonces, cuando se me cae la actividad, se me caen las ventas, el capital de trabajo baja. Cuando aumento la actividad, voy a tener variaciones de capital de trabajo. Fíjese que en algunos ejercicios el capital de trabajo va aumentando en cada flujo en función, ojo que es incremental, ¿sí? Tienen que hacerlo por diferencial, no, digamos, si yo digo tengo un porcentaje sobre las ventas, ese capital de trabajo se va a incrementar en un porcentaje, pero como ya vengo con un capital de trabajo, tengo que ir trabajando con incrementales, ¿sí? Y acuérdense que al final no me tengo que quedar con capital de trabajo, lo tengo que recuperar de todo lo que fui usando, lo tengo que el último flujo generalmente monetizo el capital, significa que lo hago plata, igual que los bienes de uso. Por eso fíjense que cuando ven el último flujo es más alto que los demás flujos, porque ahí monetizo todo lo que en su momento lo apliqué al proyecto y ahí estoy cerrándolo. Entonces es como que ahí termina el proyecto en forma de modelo, ¿no? No es que termina el proyecto, no es que termina la venta del producto, a nivel fáctico se sigue vendiendo el producto. Cuando yo digo que cierro el proyecto es que asumo que el proyecto le estoy dando 5 años de vida para recuperar lo invertido y tener un excedente, digamos. Pero
después el proyecto, si es bueno, va a seguir funcionando a nivel real, porque me está generando valor. Pero lo que le estamos diciendo cuando decimos un proyecto de 5 u 8 años es que yo quiero que en ese periodo madure. ¿Mm? Bien, en este caso, como vimos proyectos con certeza, por lo tanto los flujos son iguales. Este, y, y ahora vamos a ver los proyectos con, este, cuando dijimos que hay un riesgo de volatilidad. Es decir, el concepto de que el proyecto, los flujos no son iguales a los que yo estoy previendo porque voy a incorporar la volatilidad a ese proyecto. Habíamos visto ahí que generalmente en esos proyectos tenemos que establecer tres escenarios: optimista, normal y, y pesimista. Acuérdense que tengo que trabajar con probabilidades, calcular la media, calcular el desvío estándar y primeramente la varianza, ¿no es cierto? Para determinar la variación que puedo tener, si el riesgo que tiene ese proyecto, ¿no? La diferencia que habíamos visto con el otro es que nosotros acá determinamos, acuérdense, bajo este escenario, determinamos primero la media a través de lo que definíamos un valor central, ¿no es cierto? En función de las variables que nosotros podíamos determinar de cada escenario, sacamos la media, sacábamos la, la dispersión y de esa dispersión después sacábamos la varianza, que es el cuadrado de esas, de esas diferencias. Y una vez que tenemos la varianza, la raíz cuadrada de la varianza nos daba el desvío. Esto es lo que nos interesa desde el punto de vista del proyecto. Entonces, para un proyecto, para determinar el riesgo de ese proyecto, acuérdense que en los ejercicios este, también se le pedía calcular el coeficiente de dispersión y el intervalo de confianza. O sea, es muy probable que si les toca proyectos con riesgo, van a tener que calcular como están en el ejercicio el intervalo de confianza, el coeficiente de variación, y el desvío estándar del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hemos practicado este tipo de ejercicios, así que en este caso son bastante parecidos, no hay diferencias, simplemente entender y explicar por qué significa el desvío que les dio, y con respecto a lo que sería el intervalo de confianza, qué significa el intervalo de confianza. ¿Mm? Eh, este, todo lo, todo lo atinente a determinar ese desvío del proyecto. Y acuérdense que acá la rentabilidad juega, pero conjuntamente con el riesgo que quiere asumir el proyecto, el inversor, que es muy distinto a lo que habíamos visto en el caso de los proyectos con certeza, que ahí medíamos solamente rendimiento. ¿Mm? Acá vamos a ver conjuntamente, de acuerdo incluso al perfil del inversor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que tener en cuenta eh, qué nivel de tolerancia puede tener ese inversor para aceptar o no ese proyecto. No solamente es el rendimiento. Em, En estos casos son cuando nosotros medimos proyectos de inversión que son productos de la economía real, ¿no es cierto? Invertimos en maquinarias, incorporamos
en el negocio, incorporamos en el negocio una actividad empresaria y determinamos si es rentable o no con un riesgo dispuesto a asumir. Pero también habíamos visto que tenemos el otro caso que es determinación de lo que es la cartera, ¿no es cierto? Una cartera de activos financieros. ¿Mm? Entonces, acá esto es perteneciente a la economía real, pero a su vez tenemos el concepto de cartera de inversión cuando hacemos activos financieros. Y en cartera de inversión con activos financieros, nosotros teníamos que definir como cartera de inversión, ¿se acuerdan? Este, la, lo que sería el rendimiento de la cartera, ¿sí? Y el riesgo de la cartera. O sea, acuérdense que siempre para cualquier activo tenemos que definir el rendimiento de un activo o de una cartera y el riesgo de un activo o de una cartera. Entonces, el rendimiento de una cartera es mucho más fácil porque se acuerdan que teníamos un porcentaje de cada uno de los activos que multiplicado por el rendimiento nos da el promedio esperado de esa cartera, ¿no es cierto? Es decir, lo que rinde cada activo por la proporción que existe en la cartera. Entonces, en ese caso no hay ningún problema. El problema está cuando armamos lo que se llama el riesgo de cartera, ¿m? Donde ahí juega lo que habíamos definido nosotros como el coeficiente de variación, ¿sí? Digamos que si vemos acá, acuérdense que teníamos un coeficiente de correlación que determinamos que podía oscilar en -1 o +1 y que eso formaba parte de determinar el riesgo de la cartera. ¿M? Entonces, cuando nosotros teníamos tendiendo a -1, nos daba perfectamente correlacionado a negativo y era un menor riesgo. Si ustedes, nosotros esto se lo vamos a dar como dato. ¿M? Y cuando es +1, es perfectamente correlacionado. Esto significaba que en la cartera, nosotros formamos la cartera con activos del mismo sector, ¿no es cierto? Cuando nosotros formamos activos del mismo sector, voy a tener una tendencia a una correlación positiva y eso me va a dar un mayor riesgo. ¿M? En cambio, cuando elijo de distintos sectores, ese efecto me produce un menor riesgo de cartera, fundamentalmente por esto, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros vimos el concepto de cuando yo tengo, fíjense que acá, cuando estoy positivamente correlacionado, ¿m? que, que es en, que es en este caso, fíjense que cuando estoy positivamente correlacionado, todas van para el mismo lado, es decir, son todas del mismo sector. En este caso voy a tener un riesgo mayor. Cuando tengo correlacionado en forma negativa, tengo un sector que va ganando y el otro va perdiendo. Eso hace que cuando decimos que en el KPM, cuando calculamos el riesgo de cartera, si lo multiplicamos por -1
o aunque sea un importe menor, me va a dar un menor riesgo de cartera. ¿M? Como, como han hecho algunos ejercicios de cartera que, acuérdense que tenían que calcular el, el riesgo o el desvío y le damos el dato que el coeficiente de correlación podría ser menos uno, más uno, o cero. También pueden tener un dato que sea entre cero y uno o entre menos uno y cero. ¿M? Puede tomar cualquier valor, pero digamos, esto se lo tengo que agregar a la fórmula este, de desvío de cartera como en su momento lo vieron, ¿no es cierto? Acuérdense que el rendimiento de cartera era la tenencia, este es el rendimiento de portafolio, ¿no es cierto? La tenencia de un activo por su rendimiento más la tenencia de otro activo por su rendimiento, y si hubiera un tercero, tres activos sería la tenencia del tercero por su rendimiento. ¿M? Esto sería rendimiento de cartera. Y en el caso de desvío, bueno, es la otra fórmula donde tenemos que calcular, eh, como se vio en el ejercicio, que es mucho más. eh, Acuérdense que cuando calculamos el rendimiento de cartera, el desvío de cartera estaba formado por la fórmula que cuando vieron en la práctica, ¿sí? Que es, tienen que sacar, acuérdense, el cuadrado de la tenencia por el desvío al cuadrado del primer activo más el cuadrado de la tenencia del segundo por el desvío al cuadrado del segundo, y después, obviamente, la suma de los desvíos por la tenencia multiplicado por el coeficiente de correlación. ¿M? Entonces, acuérdense de estos ejercicios donde aplicamos el desvío y sacábamos con diferentes coeficientes de correlación los distintos desvíos estándares, ¿no? Es decir, como vemos acá, fíjense que en el coeficiente de correlación negativo es una cartera que me da menor riesgo. ¿M? Cuando tengo correlación positiva, nos daba, de acuerdo al ejercicio, este es el ejercicio 4, nos daba un riesgo mayor
Bien, entonces, en materia de proyectos con riesgo, fundamentalmente puede ser un proyecto de inversión para calcular como hemos visto acá, ¿sí? Calcular la media, la, la probabilidades, las medias, sacar el desvío estándar como calculamos acá, y tenemos el ejercicio uno y 2, este, y después sacar el desvío de ese proyecto. O trabajar con cartera, y donde hay que sacar el rendimiento de la cartera y el desvío de la cartera en función del coeficiente de correlación que seguramente le vamos a dar y no tienen que calcularlos ustedes. Entonces, eso estaría fundamentalmente dado por la parte de riesgo. ¿M? Y lo que está subido acá, de alguna manera, toman como referencia todos los conceptos que vimos, más la clase dada oportunamente. Así que, con respecto a los ejercicios, ¿hay alguno que les quedó alguna duda, digamos, de proyectos con riesgo? Si hay algo que aparece a medida que van hasta antes del parcial, nos mandan también la consulta en lo que hace a alguna duda puntual de algún ejercicio. ¿M? Eso hasta antes del parcial lo vamos a contestar. ¿M? Em, bien, con respecto a bonos, bueno, ¿qué es un bono? ¿Qué característica tienen los bonos? ¿Qué tipo de bonos hay? Acuérdense que hay varios tipos de bonos, incluso en los ejercicios hemos trabajado con distintos tipos de bonos. ¿m? ¿Qué ventaja tiene un bono? Eh, y también los tipos de riesgos que tiene un bono. ¿M? A pesar de que son bonos a renta fija, habíamos visto que hay varios riesgos y distintas características y cada uno tiene su explicación, ¿no? Como era riesgo de tasa de interés, riesgo de default, de devolución de capital, riesgo de el no pago de cupones, el riesgo de tasa de interés cuando cambia las tasas del mercado, cómo afectan, el tema de las calificadoras de riesgo, es decir, por ejemplo, qué significa un triple A o BB más, ¿m? Digamos, saber diferenciar las calificaciones, digamos, el valor que le dan esas calificaciones que representan. Bueno, y medidas de rendimiento. Eh, Toda esta parte de teoría fundamentalmente está en línea con ese índice, así que está todo acá, salvo que haya alguna pregunta que, que tengan ustedes ahora. Si no, yo estoy siguiendo, porque acuérdense que las medidas de rendimientos, es decir, cuando nosotros sacamos una tasa, la medida de rendimiento sería aquella tasa que el inversor está demandando para que nos permite sacar a qué precio podemos invertir en un bono. ¿M? Acuérdense que cuando yo quiero evaluar un bono, y en los ejercicios lo primero que, si les toca algo de bono, tienen que tratar de, primero, qué tipo de bono es, este, armar los flujos de fondo del bono. Como un bono tiene un nacimiento y un vencimiento, ustedes pueden armar el flujo de fondo de los bonos y depende la tasa de rendimiento que quieran obtener, este, o por lo menos si ya viene como dato la tasa de rendimiento, yo puedo sacar a qué precio tengo que entrar en ese bono, y depende el precio que me dé,
ese significaría que al precio que estoy pagando, al precio que estoy pagando, es, esa sería la tasa de rendimiento que le estoy pidiendo. Es decir, si yo cambio el precio, me va a cambiar la tasa de retorno. Acuérdense que hay una relación inversa entre el precio y la tasa de rendimiento. ¿M? Entonces, como el precio está formado por los cupones más el cupón de amortización, esto puede ser, acuérdense, bonos amortizables, bonos bullet, bonos cupón cero. Bueno, depende cada flujo, como esté estructurado. Cuando yo quiero sacar el precio, tengo que descontar esos flujos trayéndolo al momento que yo estoy evaluando. Y quiere decir que el precio de un bono es la sumatoria del valor actual de los cupones que quedan por vencer. O sea que para eso calculamos nosotros, primero nos interesa saber la tasa de interés que quiere ganar, cuál es el rendimiento que quiere ganar el inversor. Otra cosa importante de los bonos es saber cuáles son las condiciones de emisión, ¿no es cierto? Cuánto dura, cuál es el vencimiento del bono, qué tasa de interés paga el bono. ¿M? Acuérdense que la tasa de interés que paga el bono es distinta a la tasa de rendimiento que requiere el inversor. ¿M? El verdadero costo es la tasa del inversor. ¿M? Porque ese es el que determina el verdadero precio. ¿M? Entonces, es muy importante este, determinar el precio porque es el que nos va a confirmar el rendimiento que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Acuérdense que el yield to maturity es aquel caso cuando el inversor compra el bono y lo va a tener hasta el vencimiento. Quiere decir que va a cobrar todos los cupones. Desde que cuando lo compra, va a cobrar todos los cupones. Y ese yield to maturity significa qué tasa de rendimiento voy a tener, y eso va a estar dado cuando, cuando yo ingresé, a qué precio lo compré. Eso me define lo que se llama la yield to maturity. ¿Y qué pasaría si yo compro un bono y voy cobrando los cupones? Hay un tema con el mercado, es decir, por más que fluctúe el mercado, yo ya definí el negocio de esta inversión. ¿Mm? No es lo mismo comprar un bono y venderlo de acá a 3 meses que comprar un bono y tenerlo hasta el final. ¿Mm? Por eso, cuando tengo, cuando lo tengo hasta el final, lo que pasa en el mercado va a ser relativo, porque yo ya definí mi rendimiento. ¿Mm? Y otra característica que tienen que tener en cuenta, lo mismo que en los proyectos. Si yo quiero mantener la tasa interna de retorno, quiere decir que para que sea, este es un modelo. Cuando nosotros definimos por TIR, estamos asumiendo que estos flujos que se van liberando se reinvierten a la misma tasa. Si yo obtengo otra tasa distinta, me va a cambiar el rendimiento. ¿Mm? No se olviden que cuando yo modelizo y digo el concepto de tasa interna de retorno, estoy asumiendo determinados supuestos. ¿M? Por lo tanto, tengan en cuenta esta particularidad. ¿M? Es decir, si yo invierto y empiezo a cobrar estos cupones, tengo que reinvertirlos a la misma tasa que yo hice el cálculo, que sería la tasa que yo le estoy pidiendo ganar al bono. ¿M? Entonces, ahí voy a tener un problema si la tasa de mercado cambia. ¿Mm? Bueno, acá podemos ver la relación inversa que hay entre el precio y la tasa de mercado. ¿Mm? Entonces, como vemos acá, a menor tasa de mercado, m- mayor precio, y cuando sube la tasa de rendimiento, el bono baja. ¿M? Entonces, eso nos da una pauta de cómo tenemos que manejarnos este, con el bono. Cuándo comprar, cuándo vender. ¿M? Bueno, la relación precio del bono con respecto al cupón y la TIR, ¿no es cierto? Es decir, cuando el bono cotiza a la par, ¿qué significa, no? Tiene que ver esto, ¿no es cierto? Es decir, la tasa del cupón y la tasa de la TIR
si está bajo la par, ¿qué pasa con la tasa del cupón con respecto a la TIR? Y si está sobre la par, aparece otra situación, ¿no? ¿Cómo es la tasa del cupón con respecto a la TIR? ¿Mm? Acuérdense lo que es el- la paridad, que es un poco el cociente entre el precio de mercado dividido el valor técnico, que vendría a ser el valor nominal residual, más el interés corrido. Entonces, sepan sacar la paridad de un bono, este, eh, y cómo sería la paridad de un bono, a lo mejor a mitad de camino de, de un... o sea, una cosa es pedir el valor de un bono al inicio, esto como sería como recién emite el bono, y otra cosa sería cuando evaluar un bono pasado después de dos cupones, ¿no? Es decir, me están quedando tres cupones para cobrar, entonces el valor del bono acá no es lo mismo que el valor del bono acá al inicio. Entonces, tengan en cuenta esto, porque no es lo mismo evaluar el bono acá que evaluar después de haber cobrado dos cupones. Entonces, este caso acá es desde el comienzo, como cuando se emite el bono y hay un precio al inicio. Pero, ¿cuál sería la evaluación después de pasado por ahí dos semestres? Entonces, siempre tenemos que estar usando el concepto de evaluación. Entonces, ¿qué me va a interesar? Los cupones que me quedan. ¿Mm? Bien, la volatilidad. La volatilidad viene dado por cuando nosotros calculamos la duration modificada. Y acá vienen dos conceptos que también lo vieron en los ejercicios. En materia de bonos, lo importante es saber sacar el valor, el precio del bono, la paridad, la pérdida o ganancia que tiene con ese precio que están entrando. Este, y otra cosa también es determinar, acuérdense que vimos la duration, ¿sí? La duration que estaba por acá. La duration, acuérdense que hay una fórmula que permite calcular el efecto del valor actual de los cupones que cobro antes del vencimiento, y eso hace de que al cobrar los cupones antes del vencimiento me hace bajar el valor, digamos, de los años que tiene el bono. Generalmente la duration tiene, va a ser menor que, por ejemplo, acá tenemos un caso de un bono de 5 años y por el efecto de cobrar los cupones anteriores al vencimiento hace que la duration, el tiempo promedio sea menor, me da 4,14. Ojo que una cosa es tener un bono bullet, como es este, que cobra intereses y después tengo el capital al final. Y otra cosa es si yo tengo que calcular la duration de un bono que es amortizable. Entonces, como en el sistema alemán yo tengo amortización mucho más rápida, este, se supone que la duration va a tener un efecto en la duration acortando ese plazo. Entonces, depende entonces cómo esté distribuido los cupones, los distintos cupones distribuidos en los distintos años. Quiere decir que cuanto más cerca esté de cero, del momento inicial, eso hace de que el efecto de la actualización, cuando yo descuento la tasa, tiene un menor impacto. No es lo mismo descontar un flujo a los 10 años, traerlo para acá, que un cupón que lo estoy cobrando en el año 1. Ese efecto financiero, el valor actual, me va a incidir en la determinación de la duration. Este, entonces, después tenemos la duration modificada, que no es ni más ni menos que una vez que calculo la duration, le calculo la duration modificada, que sería la duration dividido la tasa de rendimiento o la TIR del bono. Entonces, una vez que saco la duration modificada,
que es la duration dividido la TIR del bono, me permite, y esto es muy importante, la duration modificada me permite determinar cómo incide las variaciones de la tasa de interés del mercado con respecto al precio. Entonces, con la duration modificada, y eso también este, eh, lo hemos visto en la parte práctica, ¿qué pasa cuando hay un cambio en la tasa de interés del mercado? ¿A dónde se va a correr el precio? O sea, puede haber circunstancias que pueda subir o que pueda bajar. ¿Mm? Entonces, depende cómo los valores de la duration modificada y de la variación de la tasa, yo puedo calcular hacia dónde tiende el precio, el nuevo precio. ¿Mm? Entonces, resumiendo, en bonos tenemos que saber armar el flujo de fondos, tenemos que determinar cuál es el precio de un bono, este, qué es un cupón, bueno, en términos de teoría, qué es un cupón corrido, qué es, qué es el, el yield cupón, es el rendimiento del cupón, cuánto rinde el cupón. No se olviden que una tasa que me paga el bono no es lo mismo que el rendimiento del bono. ¿Mm? Si yo cobro, si yo cobro, por ejemplo, y esto es importante, hay un material subido ahí con todas las definiciones de los distintos, lo que significa un yield cupón, pero vamos acá. Si yo estoy cobrando todos los años, estoy cobrando diez dólares, por ejemplo, el rendimiento de ese cupón no es 10 porque yo lo compré a 90. Entonces, una cosa es la tasa que me paga el emisor del bono y otra cosa es cuánto me rinde. Cuanto menos haya pagado en la inversión, el rendimiento del bono va a ser 10 dividido 90. Entonces, va a ser mucho más que 10%. ¿Mm? Acá, por lo que vemos, estoy ganando, imaginemos cupones de 10 cada año, cobro 10 por año, pero ¿cuánto estoy ganando en términos de rendimiento? Más que el 10 porque yo lo pagué a 90. Entonces, esas definiciones es lo que sería entender qué es el, el cupón y el rendimiento del cupón. ¿Mm? Después, saber lo que es un valor técnico de un bono, el interés corrido, cómo se calcula. ¿Mm? Pa- pasado una cantidad de tiempo, cómo se calcula el interés corrido. Son las características que tiene un bono, ¿no es cierto? Bueno, esto está en línea con todos los ejercicios que vimos de bonos este, y cambios en la tasa de interés, ¿no? Que había que calcular después la duration modificada, o sea que está en correlación con los temas teóricos que están en esta presentación, más un paper que subí yo, un PDF con más definiciones, y bueno, y la práctica que, digamos, todo lo que es precio, todo lo que es cupón, todo lo que es duration, todo lo que es duration modificada, este, está, está en línea con eso, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, ¿Alguna pregunta de esto, digamos? Algo que no haya quedado claro de lo que están estudiando. Bien.
Bueno, de mercado de capitales. De mercado de capitales, fundamentalmente, cómo funciona el mercado de capitales, digamos, acuérdense cómo funciona, digamos, cuando referimos al mercado de capitales, tiene que ver con el mercado bursátil y extrabursátil. ¿M? Esto sería lo que es con relación al mercado de valores, la estructura del mercado de capitales, quiénes son los integrantes del mercado de capitales, quiénes participan, ¿no? La unidad deficitaria, la unidad superavitaria, quién es la autoridad de aplicación, bueno, qué tipo de activos se negocian. Hay una lista más adelante, que ahora después la vamos a recorrer, pero fundamentalmente acciones o obligaciones negociables o títulos públicos, todo hay una gama de activos financieros que se negocian a los efectos de financiar un proyecto de inversión a largo plazo. Acuérdense que el mercado de capitales financia actividades de largo plazo. Hay una baja en el costo de financiamiento, cosa que el sistema financiero no lo permite. ¿M? Y había también este, una forma de cómo remunera el servicio de los intermediarios, que eran las ALIC, que son lo que antes se llamaban la gente de bolsa, cómo remuneran su actividad, que es muy distinta a la de los bancos, cómo obtienen un beneficio por la participación en este mercado. Habíamos visto que hay comisiones para el lado del inversor, comisiones de asesoramiento, costos de comisión por la compra o venta de activos. Y en el caso de lo que es la unidad deficitaria, teníamos comisiones que pueden cobrar por asesoramiento de emisión. Acuérdense, comisiones por underwriting, que es asistir al emisor cuando no pudo conseguir toda la plata en la emisión primaria. Digamos, suelen darle un préstamo puente hasta tanto pueda seguir vendiendo las demás acciones o bonos que no pudieron colocar. Y también comisiones de market maker, es decir, cuando salimos, ¿se acuerdan?, a lo que es emisión primaria, hay bancos que van definiendo el precio para que en el mercado secundario se forme un precio para que luego opere directamente la oferta y demanda. Este, por lo tanto, tengo que saber la diferencia entre mercado primario y mercado secundario, como habíamos visto, quiénes participan en el mercado primario y quienes participan en el mercado secundario. Cómo pasamos del mercado primario al mercado secundario. ¿Se acuerdan que ahí aparecen los market makers para definir el precio que va a seguir operando luego de que en el mercado primario, acuérdense que iba la empresa a buscar los fondos, había potenciales inversores y después desaparece la empresa porque una vez que consigue los fondos, simplemente están los inversores del mercado secundario. Acá lo que se produce es la venta entre distintos inversores, alguien que quiere comprar y alguien que quiere vender. Bueno, el mercado de capitales, fundamentalmente los integrantes, acá teníamos CNB, ¿se acuerdan? La bolsa de comercio, que es el recinto donde se negocian los activos. Hay un mercado de valores que es el Merval, que es una sociedad creada por los ALIC o agentes de bolsa que administra todas las operaciones que realizan los agentes de bolsa y hacen la liquidación. Y acuérdense, acá estaba el banco de valores, que es el banco que tiene que tener los ALIC, porque tienen que tener una cuenta porque actúan por cuenta y orden de los comitentes, entonces todos los movimientos pasan por la cuenta que tienen abierta en banco de valores. Bueno, acá hay alguna definición de lo que sería la bolsa de comercio, lo que es el Merval, lo que es la caja de valores, y habíamos dicho que hay un mercado
no solamente hay un mercado bursátil, sino un mercado abierto electrónico, conocido como el MAE. Generalmente lo operan los bancos y también en los bancos yo puedo hacer, acuérdense, operaciones de bolsa, pero a través del mercado abierto. ¿Mm? Había una caja de valores, que la caja de valores es la que registra los movimientos físicos a nivel volumen de la bolsa de comercio, todas las operaciones bursátiles. Y el Argent Clear sería la cámara compensadora, pero del mercado electrónico. Esto es lo que habíamos visto. Bueno, sepamos que es, de alguna manera, si hay alguna pregunta de lo que es, quiénes son los integrantes del mercado. Bueno, acá tenemos las funciones de la Comisión Nacional de Valores, saber para aquel que le toque las funciones que tiene la Comisión Nacional de Valores. ¿Mm? Y bueno, los instrumentos puede haber de deuda, porque en este caso serían ON o títulos públicos, y acciones, como son los dos instrumentos. Y después, obviamente, tenemos bonos, acciones, CDR, fondos comunes de inversión, cheques diferidos, cauciones, fideicomisos. Los bonos, bueno, acá lo citamos, pero lo vemos en la clase específica de bonos. Acá hay algunas explicaciones de cada uno de los instrumentos y algo que está separado también acá es los fondos comunes de inversión, cheque diferido, ¿ves? Está explicado más o menos conceptualmente, ¿m? Los cheques diferidos, y tenemos cauciones y los fideicomisos financieros. Acuérdense cómo funciona el fideicomiso financiero, que lo habíamos visto. Generalmente esto es cuando yo quiero obtener un valor, digamos, quiero hacer dinero de mi cartera de clientes. Entonces vendo la cartera a través de un fondo fiduciario, y el fondo fiduciario crea un bono para los inversores donde cobran cupones a través de qué, de las cuotas que pagan los clientes de esa cartera. Esto es lo que habíamos dicho en su momento y nada más. Esto no va a entrar, futuro y opciones no entraría. Si no, me interesa más que nada lo del mercado de capitales, como vimos el funcionamiento, y estos instrumentos conceptualmente de fideicomiso, acciones, cauciones bursátiles, pero bien conceptual. Esto sería de bienes, mercado de capitales, que es lo que vimos. Y el tema que nos quedan dos temas para cerrar, que sería valuación y bueno, y política de dividendo, que es una clase que vimos con un enfoque de teoría, pero en el caso de evaluación habíamos visto, bueno, la técnica de evaluación, que es establecer un valor de una compañía. La evaluación de la compañía, ¿para qué se usa? Acá tenemos distintos enfoques de evaluación, para vender una compañía, para vender una marca, analizar la posibilidad de incrementar el valor, cómo crear valor de una empresa, para fusiones, distintos usos. Para reorganizar una empresa, ¿sí? Y después habíamos visto los tres métodos de cash flow, el free cash flow, capital cash flow y equity cash flow. Acuérdense, esto es muy importante y tener claro, primero, qué significa cada uno de los distintos métodos, quiénes son los destinatarios de esos métodos. Una particularidad que habíamos visto es que el valor que se obtiene de la compañía por cualquier método, llegamos a valores bastante similares. Digamos, no es que me cambia. Y acuérdense que acá tenemos este cuadrito que nos permite ver cómo se calculan con los distintos métodos, qué variables tenemos que tomar a los efectos de determinar el valor de la empresa, cómo llegamos al free cash flow, cómo llegamos
al equity, habíamos explicado, y al capital cash flow. Y una de las cosas importantes, ¿qué tasa de descuento tenemos que usar? Depende el modelo que estemos usando, ¿no es cierto? Si el free cash flow, el equity cash flow, el capital cash flow. Acá tenemos efectos de tasa distintas. El tema del el escudo fiscal, hay métodos, cómo lo trata un método, cómo lo trata el otro, porque fíjense que hasta acá, con los tres métodos, llegamos a un cash flow operativo idéntico. El tema que se empieza a desglosar es cuando metemos el efecto impositivo y la tasa que vamos a usar. ¿Mm? Ahí cambia porque, bueno, hay algunas variables que en un método tomamos, en otro no. ¿Mm? Este, y otra cosa importante, bueno, a los efectos de la teoría, acuérdense cómo es el proceso de la determinación de valor mirado desde el punto de vista del, del que quiere comprar y desde el punto de vista del vendedor. Y cómo es el proceso a través de esa evaluación, cómo se llega al proceso de la definición de precio. ¿Mm? ¿Se acuerdan que habíamos visto las distintas sinergias que se producen, digamos, los que son del comprador y los que son del vendedor? ¿Mm? Y cuál era la negociación que podíamos llegar hasta determinar un precio que ambas partes estuvieran de acuerdo, ¿no? Y el concepto de diferente entre lo que es un precio y lo que es una valuación. ¿M? No es lo mismo precio que evaluación. Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿M? En materia de evaluación, en materia de evaluación, lo importante es, desde el punto de vista de la práctica, eh, este, mm, simplemente para puntualizar, para puntualizar algo. Acuérdense que en una evaluación teníamos que determinar de alguna manera cuál era el EBIT de la compañía. ¿M? Y en función del EBIT, por otro lado, tengo que calcular el WACC de la compañía, si no viene dado. Por ahí es un dato que viene dado, si no tendría que calcular el WACC. Y después tenía que, acuérdense, una vez que calculo el WACC, armar lo que sería determinación del flujo de fondos para armar lo que sería los flujos para la evaluación, ¿no es cierto? Acuérdense que en los ejercicios partíamos del EBIT, sacamos la variación del fondo de maniobra y para determinar el fondo de maniobra teníamos que tomar todos los activos corrientes y pasivos corrientes sin considerar la caja ni las inversiones transitorias, ni los préstamos financieros. Fíjense que son solamente los operativos, ¿m? Créditos por venta, cuentas a pagar de gastos de administración y costos de servicio, o sea, todo lo que es operativo nada más. ¿M? Y sacamos la variación del fondo de maniobra, ¿sí? Y, y obviamente eso forma parte de la variación para llegar, como dijimos, si estamos partiendo de un resultado económico, tenemos que sumar o restar las variaciones de fondo de maniobra, ¿sí? El impuesto hipotético, si es el caso del free cash flow,
Y si tuviera inversiones de capital, también irían acá, ¿no? Es decir, una vez que saco los flujos, acuérdense que estos serían los flujos por el plan de negocios, y a ese flujo de plan de negocio, después teníamos que calcularle, acuérdense, teníamos que calcularle el valor terminal del, del, de la compañía, ¿m? Que sacamos lo que se llama el valor residual, ¿se acuerdan? Que es tomar el último flujo y tratarlo con una renta perpetua. Ese valor residual de la compañía más los tres flujos traídos al momento cero tiene lo que se llama el, el valor del activo que va a formar parte del valor del activo de la compañía. Acuérdense y ese valor del activo de la compañía formado por el flujo del plan de negocio más el flujo del valor residual, le tengo que sumar lo que es, digamos, la caja de la compañía, saldo de bancos, y si tengo alguna inversión, también forma parte de lo que yo tengo que determinar, que es el precio el valor del activo de la compañía. Cuando yo determino el activo de la compañía, este, puedo saber cuánto vale la compañía en su conjunto. Y después acuérdense que tenemos que sacar la deuda para sacar el patrimonio neto, ¿no es cierto? Y saber cuánto vale la acción según valuación y comparar con la del mercado. Como hay ejercicios que nosotros, acuérdense que tienen que saber si conviene o no venderla en función del valor de mercado. Entonces, esto es fundamentalmente el formato de los ejercicios que fuimos armando siempre para armar el valor de la empresa. ¿m? Este, no sé si acá también tiene alguna duda de la parte práctica, pero digamos, en la parte práctica son digamos, tienen el enfoque de los ejercicios que fuimos viendo en las tres últimas clases prácticas las dos clases prácticas que tuvimos. Este, entonces, sepan sacar el valor de la empresa, ya sea formando los flujos, como dijimos, del free cash flow, sumando el valor residual, y una vez que eso le sumo las cajas y bancos, y una vez que saco, le resto el pasivo y me queda el patrimonio neto según valuación. Y acuérdense que con esto, al dividir por las acciones, calculamos el precio por acción según valuación. Así que eso sería todo el proceso que eventualmente en un práctico de evaluación podrían tener, digamos, ¿no?
Bien, y por último, este, si no hay dudas en materia de teoría o de práctica, quedaba el último tema que vimos, que fue el otro día, política de dividendos. ¿Mm? Este, en política de dividendos, acuérdense que ahí lo que tienen que saber diferenciar es, bueno, la importancia de la política de dividendos, cómo impacta en el financiamiento, las distintas teorías de política de dividendos, y acuérdense que hay varias teorías, qué significa cada una de ellas, y de las principales, que una era la teoría residual de los dividendos y la otra la teoría de la relevancia de los dividendos, ¿no? Decíamos, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Cuáles son los objetivos de una y otra, cómo impacta en el financiamiento y, bueno, cómo es el proceso en la toma de decisiones, ¿no? Que habíamos visto cómo funcionaba en el caso, más que nada, en el caso de la teoría de la irrelevancia. ¿Mm? Eso fue el último tema que vimos. Quiere decir que entonces, como reconto, proyectos de inversión, proyectos de riesgo, con riesgo, bonos, eh, de los temas, aparte, hasta ahora, todos estos temas vimos teoría y práctica, evaluación, teoría y práctica, y después tenemos dos temas también, mm, que son de teoría fundamentalmente, que es mercado de capitales y política de dividendos, ¿no? Es decir, todos los temas anteriores tienen teoría y práctica, y lo de mercado de capitales y políticas de dividendos, solamente teoría, ¿m? Con lo que vimos, más todo lo que está subido ahí, mal. Fundamentalmente, en el libro Gestión Financiera de las Organizaciones, como fui citando yo en cada tema que se podía ver, y bueno, más todo el material que está subido ahí, que es complementario también. este, y bueno, y con la batería de ejercicios que fuimos haciendo de cada tema, ¿no? Ya con eso. Entonces, con respecto a la teoría, la idea, nosotros siempre tomamos preguntas de cada uno de los temas, o sea que tratamos de incorporar una o dos preguntas de cada uno de los temas que hemos dado, como hicimos en el primero, y en la práctica seguramente va a haber dos ejercicios de dos temas distintos, de- digamos. ¿Sí? Como hicimos en el primero, ¿m? Como fue uno presupuesto y el otro costo de capital. Bueno, acá va a haber también dos ejercicios que, como dije hoy, es totalmente, este, está dentro de los tiempos, o sea, no son largos, simplemente es eh, digamos, primero porque ya lo hemos visto por experiencia de otros cuatrimestres, y aparte, bueno, son ejercicios que bastante, bastante lógicos dentro de las 2 horas, así que yo creo que distribuyéndose tal vez uno es más corto que el otro, pero bueno, eso, ahí lo que tienen que tener es una estrategia de tiempo, digamos, en cuánto le asigno a uno y cuánto le asigno al otro, y si veo que me trabo, trato de empezar con el otro y después vuelvo, porque acuérdense que hay que tener los dos aprobados, ¿no? Es decir, es un poco lo que decimos siempre. Así que, bueno, esos son todos los temas. Este, pero bueno, como no hay preguntas, más o menos traté de explayarme, en, to- poniendo así, focalizando cosas importantes, para que ustedes, como una especie de orientación, ¿no? Es decir, si hay preguntas, generalmente a veces suele enriquecerse más, pero bueno, no, no habiendo preguntas, traté de ir, mechando todos los temas, aquellas cosas que son
digamos, lo mínimo que uno tiene que manejar, ¿no es cierto? Este, puede haber algo que se me haya escapado, pero bueno, no sé si hay algo que ustedes por ahí quieren preguntarme de esto que vimos. Este, pero bueno, yo traté de ir detallando. Este, pensé que iban a tener algunas preguntas, por eso, este, pero bueno, No, para mí fue un resumen bastante completo de todo lo que vimos. sí, dentro de lo Y posible. no, sí, dentro- no hay como una duda conceptual porque todos los conceptos que vimos son bastante claros. bueno, bueno, bueno. Ahí en la práctica sí hay, o sea, yo tengo algunas dudas, pero ahora estoy enfocado en la teoría. Está bien, está bien, está bien. Bueno, por eso estoy diciendo, en la teoría vas a tener más tiempo porque, bueno, tenés, tenés el otro miércoles, así que tenés un feriado en el medio. Este, el jueves no vamos a tener clase, así que ya tienen otro día más. Nosotros vamos a dar, entonces, yo incluso ya subí ahí en novedades las fechas, un poco lo que hablamos el otro día, así que este miércoles 13 tenemos la teoría. Y Sí, después ya tienen después hasta el otro miércoles 20 la práctica. Así que, y aparte ahí hay una ventana que cualquier duda que, como vos decís, que puedas tener, como, mandanos que tanto Pablo o yo te vamos a contestar si hay alguna duda puntual, ¿no es cierto? Y es lógico sí, que por ahí en la práctica tengas por ahí más dudas, pero ya te digo, en alguna medida tenés a favor ese tiempo, ¿no? claro, sí, sí, sí. Así que no hay problema. Es decir, este, mandanos lo mismo que la teoría de acá hasta el miércoles. Yo de repente hasta el miércoles al mediodía voy a estar mirando si hay alguna pregunta puntual, como para ya después entro en otra vorágine. Entonces, si pueden preguntar algo antes, 10 puntos entre mañana y pasado hasta el mediodía, yo voy a estar mirando, así que este, si hay alguna cosa en teoría. Y en la práctica va a ser el mismo mecanismo. Hasta el otro miércoles pueden seguir preguntando, incluso el fin de semana. Este, yo por lo menos, y Pablo también lo tiene claro, digo, vamos a estar mirando si hay alguna pregunta, ¿no? Así que en ese caso no se inhiban, porque, bueno, la idea es que puedan, porque yo sé que tiene que haber dudas, ¿viste? Pero bueno, forma parte a Sí, veces de los tiempos de ustedes, y bueno, por eso yo trato de cuando hago la clase de repaso, al no haber preguntas, trato de volcar aquellos tips importantes como mínimo para que ustedes se vayan orientando, digamos, en qué atenerse. Lo que sí les pido es que no necesariamente, porque por ahí con este resumen que estoy haciendo, puede haber cosas que se me hayan escapado y que estén dentro de ese material, ¿no es cierto? Entonces, traten de hacer un check-in después de todo lo que tenemos subido, porque, digamos, todo lo que está subido puede ser preguntado, ¿no es cierto? Entonces, no quiero pecar de omisión, digamos, ¿no? Pero bueno, dentro del tiempo que tuvimos, más o menos, así que bueno, si no hay preguntas ahora, nos vemos el miércoles entonces. ¿Mm? ¿Está bien? está bien, profe. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles y bueno, descansen y estudien las dos cosas en lo posible. Entonces, ¿sí? Bárbaro, gracias. Perfecto. Bueno, Gracias, Buenas noches, profe. Hasta el profe. miércoles. Nos chao. vemos. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Hasta el miércoles.